Primeramente, quiero comentarles que Gemar Comercializadora SAT es una empresa establecida en Lima, Perú, dedicada a la importación y venta de instrumentos y accesorios para pruebas no destructivas, además de brindar soluciones confiables, así como asesoría y entrenamiento dentro del ámbito de las pruebas no destructivas. Gemar Comercializadora SAT es la representante oficial de los productos de la marca CETET para Perú, Ecuador y Bolivia. CETET es un líder mundial en soluciones de prueba no destructiva para las necesidades críticas de inspección de las industrias, con la que el mundo cuenta todos los días, incluida la generación de energía, la minera, la de petróleo y gas, la industria aeroespacial, la automotriz, la marítima, la militar, la ferroviaria y la de fabricación. Esto por más de 50 años. Hoy nos complacemos en presentar nuestro primer webinar sobre soluciones avanzadas en inspección con ultrasonido. Les recuerdo que este webinar será grabado, por lo que podrás tener acceso a este ingresando a través de nuestra página web www.gemarsat.com. Antes de comenzar, es importante que si tienes alguna pregunta, sugerencia o duda, puedes dejarla a través del chat, que al final haremos una ronda de preguntas y de respuestas. Bueno, sin más preámbulo, vamos a darle el pase a nuestro compañero José García, encargado del área técnica de Gemar Comercializadora SAT. Vamos contigo, José. Gracias, David. Bienvenidos nuevamente a este webinar Soluciones avanzadas en inspecciones con ultrasonido. Les saluda José García del área técnica de Gemar Comercializadora. Mi correo, areatecnica@gemarsac.com. Por favor, cualquier pregunta nos la pueden hacer llegar también a través del chat, que le estaremos respondiendo en la ronda de preguntas. Hoy veremos algunas de las soluciones de CETEC para las inspecciones de soldaduras, de componentes, materiales o para realizar mapeos de corrosión por ultrasonido. Estas nuevas técnicas ultrasónicas incluyen el Phase Array, TOFD, usando equipos con mejores prestaciones que incluyen el Full Matrix Capture, el Total Focusing Method y mejoras en los software de análisis con presentaciones 3D. Durante esta presentación haré una pequeña recapitulación sobre las nuevas técnicas de ultrasonido avanzado ya conocidas, el fundamento del algoritmo de focalización total o TFM, así como una rápida mención de las nuevas normativas que permiten su uso en las inspecciones ultrasónicas. Asimismo, les comentaré sobre las soluciones de software y equipos que ofrece CETEC y que permiten afrontar con herramientas potentes estos requerimientos normativos. Seguidamente, una demostración del potencial de inspección usando el software Ultravision. Y terminaremos con una ronda de preguntas. ¿Qué es el ultrasonido avanzado? La prueba ultrasónica avanzada, conocido como AUT o Advanced Ultrasonic Testing, es un término genérico que se refiere a la recopilación computarizada de datos ultrasónicos. Pero recordemos que el método UT convencional se basa en interpretar la amplitud de la señal reflejada. Esta amplitud adquirida puede depender en gran medida de la orientación de las discontinuidades, lo que conduce a una confiabilidad relativamente menor para el dimensionamiento. En estos últimos 20 años ha habido muchos desarrollos y refinamientos en la técnica ultrasónica fundamental. ¿Para qué? Para lograr un mejor rendimiento y obtener resultados cada vez más confiables. Estas tecnologías avanzadas, como por ejemplo la discriminación zonal, el time of flight diffraction, entre otras, han enriquecido la capacidad de los ensayos no destructivos ultrasónicos. Sin embargo, este acrónimo AUT actualmente se refiere específicamente a la inspección ultrasónica de soldaduras circunferenciales de tuberías en forma automática. Se conoce por sus siglas en inglés como Automatic Ultrasonic Testing. Estos sistemas automatizados tienen dos juegos de sondas ultrasónicas que se desplazan circunferencialmente a cada lado de la soldadura. Estos juegos de sondas se ubican estratégicamente para proporcionar cobertura de zonas específicas de la soldadura y la cara de fusión en lo que se conoce como la técnica de discriminación zonal o zone discrimination, que se usa sondas en tándem en configuración pitch and catch, lo que conocemos también como la técnica emisor-receptor.
El tiempo de vuelo de la difracción, o Time of Flight Diffraction, o TOF por sus siglas en inglés, es otra técnica ultrasónica que mide el tiempo de vuelo de un pulso a medida que viaja desde una sonda transmisora a una sonda receptora. Se utiliza la divergencia del haz sónico y es necesario desplazar el par de sondas TOF sobre el defecto para que la técnica funcione correctamente. Esta técnica se basa en la detección de la onda de sonido difractada que se genera en los bordes o las puntas superior e inferior de un defecto planar. El tiempo de llegada de las señales difractadas de las puntas del defecto se mide con respecto al tiempo de disparo de la sonda. Las mediciones de tiempo de vuelo de la difracción se pueden realizar con gran precisión, lo cual, combinado con el hecho de que la fuente de difracción es la punta del defecto, forma la base de una técnica de dimensionamiento de alta precisión. Con TOF se puede detectar defectos planos y fisuras no perpendiculares al haz sónico. La altura del defecto también se puede determinar con mucha exactitud. La alta probabilidad de detección asociada con este método mejora en gran medida la precisión del cálculo y el riesgo de pérdida de las indicaciones. Phase Array, llamado también matriz en fase o arreglo de fases, es el nombre que se le da a un tipo especial de sonda ultrasónica. Una matriz es un grupo de transmisores, receptores o transmisores receptores, generalmente llamados elementos de la matriz o arreglo. Esta tecnología utiliza conjuntos de haces ultrasónicos controlados por computadora y dirigidos electrónicamente, pudiendo cambiar la forma del haz y direccionar el ángulo en combinación con datos sofisticados e imágenes de software para generar diferentes vistas del componente inspeccionado. Ello significa que es posible una interpretación altamente precisa de los datos resultantes. La prueba ultrasónica de Phase Array es uno de los métodos de prueba ultrasónicos avanzados más utilizados y es usado para detectar discontinuidades como fisuras, faltas de fusión, faltas de penetración y otras fallas. También tiene la capacidad de medir espesores, creando mapas precisos y puede usarse para determinar la calidad de diversos componentes y geometrías, como ejes, alabes de turbina, etc. Está generalmente aceptado y probado que usando Phase Array se obtendrán inspecciones más rápidas y confiables para aplicaciones específicas. La primera generación de unidades portátiles Phase Array salió al mercado a principios de la década del 2000. Su introducción y adopción ha sido un cambio para las inspecciones ultrasónicas de componentes críticos. Durante los últimos 5 años, ya varios fabricantes han desarrollado sistemas que ofrecen mucha más potencia y rendimiento que las unidades de primera generación, como por ejemplo tamaño de archivo de datos más grande, mejor resolución de amplitud, velocidad de adquisición de datos más rápida y análisis avanzado de datos integrado. Debido a la eficiencia mejorada en la preparación, adquisición, análisis e informes de inspecciones y la disponibilidad de herramientas de software que garantizan el cumplimiento de códigos aplicables, el Phase Array es ahora una tecnología ampliamente aceptada en la industria. A medida que evolucionan las capacidades de los instrumentos y el software de ultrasonido Phase Array, más empresas de servicios de inspección desean agregar el TFM a su lista de servicios. Los nuevos requerimientos del código ASME para los inspectores también están elevando el perfil de esta técnica. Ya el apéndice mandatorio 11 de la sección 5 del código ASME establece las pautas para el uso de esta técnica. Con capacitación y herramientas Phase Array adecuadas, un técnico puede usar el Full Matrix Capture y TFM para detectar prácticamente todos los tipos de defectos de soldadura y proporcionar una capacidad confiable de dimensionamiento en una sola secuencia de inspección, con el beneficio adicional de aumentar la productividad del equipo de inspección simplemente reduciendo el número de escaneos y manipulaciones. A continuación les mostraré muy rápidamente cómo funciona. La técnica del Total Focusing Method
o TFM tiene dos eventos fundamentales. Primero, la recolección y registro de señales AES-CAN elementales en una matriz de datos, lo que se conoce como Full Matrix Capture o FMC. Y segundo, el procesamiento de la imagen, lo que se conoce como TFM o Total Focusing Method. Veamos en este ejemplo cómo funciona la recolección de datos para el Full Matrix Capture. Para ello, ilustraremos con un transductor de 4 elementos y un espécimen de forma rectangular con un agujero lateral como el que mostramos en la figura. Las señales elementales o AES-CAN elementales de esta emisión-recepción se almacenarán en una matriz en la que tenemos por un lado los elementos excitados, a los que definiremos con la letra P, de pulser, y a los elementos receptores que definiremos con la letra R de receiver. Observemos. Los elementos se excitan uno tras el otro secuencialmente y los ecos provenientes de todos los reflectores, como por ejemplo las paredes del espécimen, incluso el agujero que podemos apreciar, son recepcionados por todos los elementos del sensor o sonda, inclusive el que fue excitado. Este proceso se repite para todos los elementos sucesivamente. Estas señales elementales obtenidas por cada elemento emisor-receptor se almacenan en la matriz de datos, como hemos observado. Ahora ya tenemos la matriz tan grande como elementos del transductor estemos usando. Pero ¿cómo se genera la imagen? Para ello se define una ventana o cuadro TFM, con las dimensiones que sean propicias para nuestra inspección. Este cuadro TFM aún está subdividido en muchos pequeños cuadros o cuadrícula de dimensiones definidas llamadas píxeles. Ahora, en nuestro ejemplo, si tomamos el par E1, R4 y un píxel P, tendremos la data elemental E1, R4 contenida en la matriz, con todas las interacciones para ese par E1, R4. Pero nos interesa saber qué pasa en ese píxel P. Para ello, de la data elemental E1, R4 tomamos el tiempo de vuelo entre el emisor E1 y el píxel P y sumamos el tiempo de vuelo del píxel P al receptor R4. De ese punto, para ese tiempo de vuelo, tomamos la amplitud. Esa es la amplitud correspondiente al píxel P, y así se reemplazará en la matriz para esa posición. Lo interesante es que este proceso se repite para todos los píxeles, de allí el manejo de gran cantidad de información. Hasta el paso anterior hemos logrado una señal analógica de amplitud para cada punto del cuadro TFM o píxel para un par emisor-receptor. Ahora, para generar la imagen en nuestro instrumento, esta amplitud obtenida se suma y se digitaliza para convertirse en imagen de alta resolución. Ello necesita electrónica de alta transferencia de datos. Así es como se forma la imagen para todos los píxeles en el cuadro TFM. Resumiendo, el TFM crea una ley de retardo para cada píxel del cuadro al extraer la amplitud almacenada para ese determinado píxel. La suma y digitalización de las señales de amplitud se van a convertir en imagen en cada píxel. Por ello, cada píxel posee una ley focal dedicada perfectamente focalizada en su posición. Las normativas para las nuevas técnicas ultrasónicas estipulan las exigencias o requerimientos para su correcta aplicación con la finalidad que sean repetibles y auditables, tanto en el conocimiento de la técnica por parte del personal involucrado, la estandarización de los instrumentos, parámetros, así como de los requisitos de los procedimientos específicos para cada técnica. Así podemos mencionar algunas de la STM, como por ejemplo la E1961 para inspecciones ultrasónicas mecanizadas de soldaduras circunferenciales usando discriminación zonal. La E2373 es la práctica estándar para la aplicación de la técnica TOF. La E2700, que es la práctica estándar para la inspección de soldaduras usando phase arrays. El código ASME en la sección 5, artículo 1, en su apéndice mandatorio 2,
establece los requisitos suplementarios para la certificación del personal que ejecuta cualquiera de estas técnicas avanzadas. Este apéndice del código ASME es muy importante para las empresas que prestan servicios de inspección usando Phase Array, TOF y TFM. Aquí se establecen los requisitos de experiencia, entrenamiento y evaluaciones de todos los niveles del personal de inspección para estas técnicas. Si seguimos revisando dentro del código ASME, versión 2019, en la sección 5, artículo 4, encontraremos el apéndice mandatorio 3 para inspecciones usando la técnica TOF. El apéndice mandatorio 4 se refiere a inspecciones Phase Array usando transductores o sondas de arreglo lineal con escaneo manual y barrido angular de ángulo fijo, llamado E-Scan, o barrido angular múltiple, conocido como S-Scan, Sectorial Scan o Azimuthal Scan. El apéndice mandatorio 5 detalla la inspección Phase Array usando transductores o sensores también de arreglo lineal, pero ahora con escaneo lineal codificado, va a decir con encoder, y el barrido angular también de ángulo fijo o barrido angular múltiple. Y el apéndice mandatorio 11 para inspecciones usando la técnica de captura de matriz completa o Full Matrix Capture, en conjunto con técnicas de reconstrucción de datos como el TFM, para ser usados bajo el criterio de aceptación basado en mecánica de la fractura, donde es muy importante poder determinar tanto la longitud como la altura de la discontinuidad para la evaluación respectiva. La descripción general del Full Matrix Capture y de las técnicas de reconstrucción de datos las podemos encontrar en el apéndice no mandatorio F. CETEC agregó recientemente un sistema de alto rendimiento a su línea de productos Topaz de equipos Phase Array portátiles totalmente integrados, lanzando el Topaz 64. El Topaz 64 tiene una carcasa de aleación de aluminio y magnesio muy resistente, sin entrada de aire, y funciona con baterías que pueden ser reemplazadas una a una sin necesidad de apagar el equipo. Tiene una configuración 64128PR que permite la inspección de soldaduras gruesas por ambos lados simultáneamente, con sensores de apertura activa de 64 elementos y dos canales TOF convencionales de 200 voltios, lo que lo convierte en el mejor sistema Phase Array TOF de su clase. Además, el Topaz 64 brinda una resolución TFM en vivo considerada la mejor de su clase, que genera cuadros de 65.000 píxeles a 110 Hz. Si es necesario una resolución más alta para cumplir con los objetivos de la inspección, el equipo también es capaz de generar cuadros hasta de 1.000.000 de píxeles. Este equipo viene con una gran pantalla multitáctil de alta resolución de 12 pulgadas, particularmente útil para la interpretación en vivo de los datos de la inspección TFM y de Phase Array de alta resolución. Además del pulso cuadrado típico de 75 voltios, el sistema también puede generar un pulso bipolar de 150 voltios pico a pico, aumentando así un 40% la energía acústica, que contribuye a una mejor relación señal-ruido de las señales ultrasónicas. Además, el Topaz 64 está controlado por el software integrado Ultravision Touch, ya aprobado ampliamente en la industria. Además de las funciones avanzadas disponibles tanto en las unidades Topaz 16 y Topaz 32, al Topaz 64 se le ha agregado un conjunto completo de herramientas para facilitar la configuración e implementación de las aplicaciones de TFM. El software y los instrumentos ultrasónicos de Phase Array avanzados de hoy en día brindan a los técnicos de ultrasonido industrial la potencia para transformar los datos de inspección 2D tradicionales en visualizaciones 3D a todo color. Estas representaciones son tan claras y detalladas que incluso los clientes, sin un conocimiento profundo de las vistas de ultrasonido, pueden reconocer fácilmente las fallas en la pantalla. El software Ultravision de CETEC es un paquete completo para la inspección UT avanzada. Se puede encontrar en 3 versiones principales que van en función a las necesidades de inspección de los usuarios: el Ultravision Touch y Touch para PC.
Se ha instalado en todos los equipos Topaz, de modo que el mismo software lo encontramos en los equipos Topaz 16, el 32 o el Topaz 64, por supuesto con sus limitaciones de hardware, pero que brinda la ventaja a los operadores de poder alternar con estos instrumentos usando la misma lógica y controles para la configuración, calibración, adquisición de datos, evaluación, dimensionamiento y reporte. Con el instrumento conectado a una PC o laptop, también podemos controlar el proceso de inspección, análisis y reporte sin uso de llaves de software o pagos de actualización de licencias. El Ultravision Classic está disponible en 3 paquetes: básico, avanzado y 3D. El básico está diseñado para trabajos con UT convencional como TOF y aplicaciones genéricas con Phase Array. El Ultravision Advanced incluye más herramientas para inspecciones Phase Array, por mencionar algunas: importar geometrías creadas con archivos CAD, puede manejar archivos de datos mayores a 20 gigas, tiene la capacidad de manejar diferentes sensores de Phase Array como los lineales, los 2D y los Dual Matrix Array. Permite la aplicación de leyes focales dedicadas a regiones específicas de componentes. Realiza fusiones volumétricas de C-Scan, análisis asistido, tabla de indicaciones, divisor de archivos de datos extensos en otros más cortos o consolidar archivos de datos en uno solo completamente analizable, así como la generación de reportes. El Ultravision 3D para diseño de técnicas de inspección e inspecciones avanzadas en geometrías complejas brinda acceso al Software Development Kit, un código de tercera parte para investigación y desarrollo de herramientas y componentes dentro del entorno 3D de Ultravision. Y por último, el Ultravision Analysis, lanzado el año pasado, en el 2020, es una versión desarrollada específicamente para los usuarios de equipos Topaz para mejorar sus capacidades de análisis, que contiene la mayoría de las aplicaciones de análisis del Ultravision Classic, incluyendo la capacidad de reconstrucción de datos de TFM fuera de línea, con capacidad de generar vistas en 3D para visualización de defectos en soldaduras, así como corrosión en planchas y tuberías. En esta sección de la presentación del día de hoy les mostraré algunas de las características resaltantes de la potencia del software Ultravision Touch instalado en todos nuestros equipos Topaz. Además, una demostración del análisis asistido, la creación de una representación 3D y la elaboración de un reporte usando el software Ultravision Analysis. Bueno, esta parte de la demostración la voy a hacer usando la interfase del Ultravision Touch, que es el software integrado en todos los equipos Topaz. Quiero detenerme un pequeño momento solamente para mencionar algunas de las características de este software. El menú principal es un desarrollo sistemático de un proceso de inspección, desde la creación del espécimen de prueba, ¿verdad? Que puede ser tanto como una plancha, puede ser un tubo con facilidades para tener múltiples vistas y también con la posibilidad de poder importar geometrías distintas, siempre y cuando estén creadas en archivos CAD. La configuración de canales, donde lo más resaltante es la calculadora de leyes focales, que todos conocemos, ¿verdad? Donde decimos cuántos grupos queremos formar en cada uno de nuestros sensores, el rango de leyes focales, la resolución con la que queremos trabajar, el tipo de ondas, etcétera. El tipo de barrido también puede colocarse acá, de manera que nosotros podemos observar la interacción probable, ¿no?, con el volumen de soldadura, tanto para un grupo, por ejemplo Phase Array, como para el otro grupo de TOF. En este caso tenemos todo el plan de escaneo visualizado,
de modo que se garantiza en este sentido que cubre el 100% del volumen de la soldadura más la zona afectada por el calor, que es lo que generalmente piden las inspecciones. En esta parte de UT Settings básicamente es manipular o controlar los parámetros del emisor receptor. Aquí podemos controlar el voltaje, el ancho de pulso, la rectificación, podemos controlar también los parámetros de digitalización, etcétera, las compuertas, podemos encenderlas, apagarlas, etcétera. En la parte de Mechanical, básicamente es la configuración del encoder, el recorrido del encoder y todos los parámetros que corresponden a este dispositivo, incluyendo su calibración. En la parte de layouts, aquí ya como hemos configurado ya muchas cosas, tenemos que distribuir nuestras ventanas que nos permitan ver de la mejor manera nuestra inspección. Supongamos que aquí he hecho una configuración de ventanas para observar dos canales de Phase Array y un canal de TOF. Si solamente necesito el TOF de respaldo, yo podría eliminar tal vez ese TOF y quedarme con las vistas de Phase Array. En realidad tiene muchas opciones para crear ventanas de acuerdo a nuestras necesidades. Lo que tenemos que hacer simplemente es buscar la característica que queremos que se visualice en cada una de estas ventanas, ¿verdad? Tenemos múltiples posibilidades. En cuanto a la calibración, tenemos para empezar desde el chequeo de los elementos, chequeo de las zapatas, ¿no? En cuanto a las leyes focales, la calibración de la velocidad, del retardo, de la sensibilidad y, por último, la creación de una TCG para la inspección. Para el procedimiento de inspección o para el proceso de inspección ya está todo configurado. Lo único que tenemos que hacer es presionar el botón Start para empezar nuestra adquisición de datos, ¿verdad? Una vez que culminemos esa adquisición de datos, detenemos el escaneo, lo cual genera un archivo de data por defecto, el cual podemos cambiarlo al nombre que sea de nuestra conveniencia. Una vez que ha sido guardado, lo podemos llamar otra vez, ¿no?, con el archivo Open Data, y vamos a tener una visualización como la que estamos viendo. Ahora para el análisis, una vez que hayamos realizado el proceso de análisis, también podemos acceder a la creación de un reporte. Entonces esta configuración, este software en realidad es bastante intuitivo, bastante provechoso y con muchas características que nos van a permitir hacer mejores inspecciones. Pero ahora centrémonos en la parte de análisis para mostrarles la herramienta de fusión total. La herramienta de fusión total simplemente se trata de juntar estos dos canales adquiridos simultáneamente para construir un nuevo canal o una nueva vista en la cual se muestran todas esas leyes focales en una vista volumétrica.
Lo interesante de esto es que en vez de tener ahora dos ventanas, podemos tener una sola que nos represente ambas adquisiciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una vista superior o una vista de planta llamada C-scan, una vista de sección transversal o B-scan y una vista de volumétrica. Es una vista, digamos, una vista lateral del producto en cuanto al desplazamiento del data cursor. Una cosa importante acá es la característica de las soft gates. Las soft gates permiten trabajar en capas. Por ejemplo, aquí estoy trabajando una capa en función del eje de desplazamiento o el scan axis, ¿verdad? Estoy tomando el volumen que corresponde entre 14.4 a 45.3 milímetros. Si yo lo hago más grande, voy a agarrar más data. Si lo achico, voy a agarrar menos data. Un dato importante, por ejemplo, para el inspector es para ya no estar desplazando cursores angulares. Como esta es una vista D, lo que se puede hacer es transformar esta vista a single plane para que al desplazar el cursor de data simplemente muestre ese plano, el plano perpendicular creado con respecto a la vista de planta o el C-scan. Entonces, todo lo que voy avanzando lo veo solamente en el plano de la línea del data cursor. Para hacer mejor esta visualización, yo puedo alisar la imagen, ¿verdad? De modo que tenemos algo un poco más agradable a la vista. Hacemos un zoom, hacemos el alisado, de manera que sí podemos repetirlo también en todas las vistas, tanto en el C-scan como en el B-scan, con la característica de propiedades. La soft gate también se puede manipular en función a la profundidad, de manera que yo puedo aislar indicaciones, como por ejemplo acá estoy considerando simplemente desde la superficie 0 milímetros. Miren el cursor horizontal que se desplaza en la vista D, este de acá, hasta una profundidad de 4 milímetros. Si yo sigo avanzando en profundidad, voy a empezar a tener la visualización de ese efecto o de esa indicación que está dentro de los parámetros o de los límites de esta soft gate. Yo puedo aislar entonces en ese caso esa indicación. Como vemos acá, está aislada, el resto no se visualiza. Del mismo modo, en el escaneo B o en la vista B-scan, podemos ajustarlo en función al index axis, al eje de posición de los haces. Por ejemplo, a menos 13 hasta más 13. Hasta más 13. Y vemos cómo se ha limpiado de indicaciones. ¿Por qué? Porque solamente estamos trabajando en lo que es este cuadro. Ahora el dimensionamiento. Para ellos, básicamente hay que hacer un zoom sobre la indicación, posicionar
los cursores del reference y measurement en las posiciones adecuadas para lograr, en este caso en la vista B-Scan, la lectura de la profundidad y la altura de la indicación, y en el caso de la vista superior, básicamente lo que nos interesa es la longitud, ¿no? Bien, una vez que hemos hecho esto, hemos localizado nuestra primera indicación, vamos a la tabla de indicaciones, escogemos los campos que queremos mostrar. Si es que no están dentro de los predefinidos, podemos definirlo nosotros mismos. O por ejemplo, acá, la ganancia, el cursor de referencia en el plano, en el scan axis, el delta en el scan axis, el cursor de referencia en la profundidad. Este dato nos va a decir dónde empieza la discontinuidad, y este delta de profundidad nos va a decir la altura de la discontinuidad. Entonces tenemos el inicio, la longitud, tenemos la profundidad y la altura de la discontinuidad. Suficiente. Aceptamos y verificamos los datos acá en esta tabla. Una vez que tenemos ya los datos que queremos mostrar, agregamos y los datos se muestran, ¿no? El scan reference está a 57 milímetros, quiere decir que desde 0 a 57, aquí inicia la primera indicación con una longitud de 29.6 milímetros, a una profundidad de 4.9, casi 5 milímetros, ¿sí? Y una altura de 7.4 milímetros. Este rectangulito representa a las dimensiones de la indicación 1. Así podemos seguir para el resto de indicaciones, ¿no? Nos trasladamos a la indicación 2, repetimos el mismo proceso, ¿no es cierto? Repetimos el mismo proceso. Vamos a hacerlo rápidamente. En el B-Scan hay una mejor visualización de la caída de los 6 decibeles. Y agregamos. Tenemos los datos. Vamos a generar un reporte. Vamos a generar el reporte. Podemos escoger entre cualquiera de estas opciones un reporte personalizado, detallado, sumario, que muestre solamente el scan plan, que muestre solamente los settings, los parámetros de configuración. Depende de nosotros. Una vez que hayamos escogido, por ejemplo, yo escojo el Detailed Report, guardo, el equipo muestra un nombre por defecto, incluyendo el día, la hora, etc. Pero yo le puedo cambiar. Reporte 2. Aceptamos. Y lo que va a hacer el equipo es construir ese reporte en función a todos los datos que le hemos proporcionado. ¿Quiere visualizar el reporte guardado? Sí. Veamos. Lo lanza en PDF. Y bueno,
podemos mostrar todos los datos que muestra el reporte. El espécimen, que es una forma de tubo, la soldadura, ¿no? Todos los parámetros de la soldadura, el plan de escaneo completo, la cobertura del haz por el lado con skew de 90 o por el lado izquierdo, la cobertura del haz skew 270 o por el lado derecho, la cobertura del canal de Toft, los nombres de las zapatas, etcétera, todo lo que ha sido usado, la configuración y los datos del encoder, los datos de calibración, que en realidad son bastantes, lo está mostrando ángulo por ángulo. Una vez que termina eso, muestra las indicaciones. Hay 2 indicaciones con los datos que nosotros le hemos proporcionado en la tabla de indicaciones. Y luego la vista o la figura que corresponde a cada indicación, ¿no? En el caso, la indicación 1 se encuentra, es una falta de fusión, está más o menos en la mitad, con todos sus datos también. La indicación 2 también se muestra en este sentido con sus imágenes. Para luego terminar con la firma, ¿no? La firma del inspector, quien lo revisó, y el cliente. Una cosa más, la capacidad de procesamiento no solamente queda limitada a la adquisición de datos en forma simultánea. Por ejemplo, nosotros podemos también hacer una fusión de datos entre archivos. Supongamos que se ha hecho una inspección con un solo transductor por el lado izquierdo y luego por el lado derecho de la soldadura. Esos 2 files lo podemos juntar de manera que podamos obtener las vistas y hacer el procesamiento tal cual hemos visto acá. Otra ventaja, que podemos hacer una fusión entre algunos de los canales de adquisición de datos, ¿no? En nuestro caso lo hemos hecho de todos, pero podemos solamente hacer uno por uno, etc. Es de acuerdo a la necesidad que se tenga por la inspección. Otra manera de hacer la fusión también es en batch o en grupos, en la cual cogemos un grupo de archivos de datos para luego hacerlo la fusión en forma repetitiva. Otra función es el scan stitching. Para la demostración de la herramienta stitching he cambiado ahora a la interfaz de Ultravision Analysis. La herramienta stitching consiste básicamente en juntar 2 o más files de datos para construir uno solo, sobreponiéndolos a manera de costura, como diría su nombre en inglés, y juntar y hacer una sola vista, un solo archivo de datos. Para lograr ello tenemos que juntar tantos retazos como sea necesario para construir la vista total que queremos obtener. En este caso es una plancha con las letras que forman la palabra CETEC. Básicamente hay que juntar esos archivos de datos. Pues vamos a ver el IPFB1 y agregamos el IPFB2, los fusionamos. Sí, vamos a tener un merge
Guardamos. El equipo empieza el procesamiento, junta estos dos archivos, luego nosotros lo buscamos acá, el merge, abrimos y ahora usamos la herramienta stitching. Es una costura. Aquí tenemos ya los dos archivos, el IPFB1 y el IPFB2, y los agregamos, el 1 lo agregamos y agregamos el 2, ¿no? Podemos cambiar, ahí está, podemos movilizar, ¿no? Hasta obtener el correcto traslape, ¿sí? El correcto traslape, y lo volvemos a fusionar. Se va a llamar Stitch Merge 1. Lo buscamos acá en el grupo de canales de la vista y tenemos la vista fusionada. Para obtener los valores de los puntos que querramos indagar, pues básicamente tenemos la tabla de valores. Buscamos la que corresponda para encontrar el espesor en determinados puntos, el espesor perdido, el porcentaje de material loss, etc. También aquí le podemos dar la vista que corresponde. Tenemos un NV. Vamos a ver. Y aquí una corregida, una scan. Vamos aquí, scan. Ok. No. Entonces, básicamente en eso consiste la herramienta Stitching, que es de mucha utilidad cuando pues necesitamos juntar varios tramos de nuestra inspección, generalmente usado en mapeos de corrosión. Ahora les voy a mostrar cómo construir una vista 3D a partir de la información guardada de la inspección. ¿Recuerdan? Al inicio, cuando trabajamos con el equipo Topaz, tuvimos la adquisición de datos de esta tubería. Ahora vamos a formar la vista 3D. Tomamos los dos canales de Phase Array, el izquierdo como el derecho. En esta vamos a considerar el procesamiento con rebote. Le agregamos un rebote pues de ondas transversales. Procesamiento se va a guardar en el file llamado Merge1. Nosotros podemos cambiarle de acuerdo a lo que queramos. Vamos a optimizar para calidad. Incluimos la información de la posición, la información de la fuente de las. Usamos interpolación sectorial y lo aplicamos a todo el rango. Correcto. Aquí podemos escoger alta o baja resolución, dependiendo. Esto cambia el peso en la memoria. Lo voy a considerar allí para no forzar mucho esta computadora. Bueno, se inicia la construcción de la fusión volumétrica. Eso nos va a permitir crear nuestra vista 3D. La vista 3D es un avance bien interesante porque permite una visualización más detallada tanto del inspector como de la persona que puede ver el reporte. Vamos a crear en esta posición un ratito. Vamos a ponerla en esta posición a la vista 3D. ¿No? Vamos en Merge 1.
Así es. Merge one. Aquí le vamos a decir que muestre la vista 3D. Correcto. Ahí pues ya tenemos la vista 3D. La podemos manipular de acuerdo a nuestra necesidad para mostrar a nuestros clientes los defectos que hemos encontrado, ¿no? En este caso nosotros encontramos, ¿se acuerdan? Un defecto en la raíz, que sería este de acá, y un defecto de falta de fusión, que sería este otro. Podemos mostrar también la vista ampliada, ¿no? Para poder visualizar los defectos como acabamos de ver. Bien, con esto estamos concluyendo la presentación, la demostración del día de hoy para este webinar. Les agradezco por su gentil asistencia y pasaremos a la ronda de preguntas. Bueno, muchísimas gracias, José. Bueno, como ya lo indicó José, en este momento quedan abiertas la ronda de preguntas. No sé si existe alguna de las personas que están aquí que desean hacer alguna pregunta. Es el momento necesario para ello. Sin embargo, por ahí, mientras estaba José en su exposición, salió una pregunta que dice, ¿el software Ultravision análisis puede establecer alguna configuración de inspección? José. Buenas tardes. Realmente el mismo nombre lo indica, ¿no? Es un software para análisis. Ha sido creado básicamente para apoyar a la inspección después de la adquisición de datos, para analizar más o menos entre lo que hemos visto nosotros en esta demostración. Claro que hay más herramientas todavía que por cuestión de tiempo no se han mostrado, pero el poder de este Ultravision Analysis es bastante fuerte. La adquisición de datos se hace totalmente en el equipo, totalmente en el equipo. Excelente, perfecto. No sé si hay alguno que esté aquí que desea hacer alguna otra pregunta. Aprovechemos que está buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Eric. ¿Qué tal, José? Saludos. José, una consulta. Haciendo una comparación entre el FaceArray y el TFM para soldadura, ¿tú cuál recomendarías? ¿Cuál sería algo más exacto, no? Bueno, el TFM es una técnica de visualización. Más o menos lo que hemos tratado de mostrar es cómo se obtiene, o sea, no es la ventaja con respecto al FaceArray es que no necesita hacer el acumulamiento de escanes para después sumarlos, sino que es una técnica básicamente en la imagen. De acuerdo al número de píxeles, de acuerdo a la precisión de píxeles, cada ley focal no está orientada solamente en el haz, sino en el píxel, en el punto. Es por eso que el TFM se convierte en una técnica más desarrollada para poder tener mejor resolución, mejor precisión. Gracias, José. Vamos a ver si hay otra pregunta por aquí. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, José? Hola. Buenas noches. ¿Qué tal? Sí, te quería hacer una consulta respecto al mapeo de corrosión. Quería saber si es que el transductor que se utiliza trabaja bien sobre superficies irregulares, así tiene el mismo resultado. Si el transductor que se utiliza
puede tener el mismo resultado sobre las superficies irregulares. ¿Esa es tu pregunta, Juan? Sí, sí. Yo entiendo que como pasaste, pues la superficie está buena, ¿no? O sea, pero a veces se encuentra unas superficies muy irregulares, ¿no? No sé si el Sí. palpador se adapte a eso. De hecho que la superficie tiene una influencia en la adquisición de datos para mapeo de corrosión. Es, desde mi punto de vista, un poco mejor cuando tenemos superficies irregulares usar transductores que tengan una columna de agua, porque el agua se acomoda a la irregularidad y no rebota tanto como si le pusieras una zapata de Rexolite y más bien puede generar espacios que generan después dispersiones y eso es pérdida de datos. Ese es desde mi punto de vista lo que yo recomendaría para un mapeo de corrosión. A ver, José, por aquí hay otra pregunta. ¿Qué diferencia hay entre de los modelos Topaz 16, Topaz 32 y Topaz 64? Bueno, los equipos Topaz son de lo que hemos llamado en CETEC una familia. El hermano pequeño es el Topaz 16, luego el intermedio, el 32 y el 64. Los tres están cargados con el software que hemos visto, el Ultravision Touch. La diferencia es en el número de canales que pueden manejar, ¿verdad? El Topaz 16 viene en su versión 1664, 16128. Quiere decir que como límite máximo puede manejar 128 canales, pero de los cuales solamente puede controlar 16. Igual para el 32, igual para el 64. En el 64 sería un 64 128 canales totales, de los cuales puede manejar grupos de 64. Esas es las diferencias entre los tres modelos de Topaz. Excelente. No sé si existe por ahí otra pregunta que quieran hacer. Encienden su micrófono sin ningún tipo de problema y pueden hacer la pregunta. Hola José, mi nombre es Carlos. Tal vez podrías mostrar a todos, ¿no? Estas opciones en el equipo Topaz como la propuesta automática de configuración o el Propose Lab. Claro, el Propose Lab es una sugerencia que hace el software Ultravision Touch. ¿Para qué? Para que el operador no tenga que volver a configurar un segundo grupo que es similar al primero. No, yo estoy haciendo una inspección, por ejemplo, para ambos lados de la soldadura, ya configuré el primer grupo, SKU 90, pero necesito repetirlo al otro lado, ¿verdad? Entonces, me viene el Propose Lab que me dice, no solamente lo que tengo que poner, sino me dice, oye, si quieres hacerle TOF, tienes que poner estos transductores, estas zapatas. ¿Sí? Entonces, te ayuda para que ya tu elección de transductores, tu elección de zapatas sea un poquito más relajada, ¿no? Ya te juntas todo lo que tienes que poner, pum, y solamente al final cambiarías el SKU del Phase Array del 90 al 270, cambias el pin de conexión y verdaderamente que la preparación para la inspección se vuelve bastante más rápida. Y son varios minutos que te puedes ahorrar de tiempo para empezar una inspección. Gracias. Excelente. Bueno, ¿alguno más? Bien. Bueno, José. Ok. Les agradezco por su atención, estimados amigos, y espero verlos pronto nuevamente en otra serie de estos webinars que estaremos preparando para ustedes próximamente. Gracias por mi parte. Les dejo un mensaje importante que tiene que darles David.
Sí, muchísimas gracias, José. Bueno, lo que queríamos indicarle era que GEMAR Comercializadora SAT y su representada CETET agradece el día de hoy su gentil participación en este webinar. Cualquier consulta técnica, información o alguna cotización de los productos CETET pueden hacerla a través de los correos electrónicos ventas@gemarsat.com o también visitar nuestra página web www.gemarsat.com. Y la noticia fundamental es que todas las personas que estuvieron este día en este webinar tienen un 50% de descuento en nuestro programa de capacitación de ensayos no destructivos online nivel 1. También contamos con los cursos de especialización, TOF, Electromagnetic Testing, Phaser Ray. También tenemos los cursos de ultrasonido convencional, medición de espesores, partículas magnéticas, inspección de líquidos penetrantes y visual testing. Así que para nosotros es un placer estar esta noche con ustedes y bueno, cualquier duda o sugerencia, como le indicamos, pueden hacerlo a través de los correos electrónicos, igualmente visitar nuestra página web. Muchísimas gracias a todos por su participación el día de hoy. Que estén muy bien.